Buenas tardes, muchísimas gracias a todos, a todas por acompañarnos y sobre todo a la organización pues, por convocar un diálogo como este que vamos a tener. Creo que es muy necesario y espero que sea el primer paso o uno de los muchos pasos para que la situación de los artistas y de los gestores culturales mejoren. Esta primera mesa de estas jornadas, Vivir del Arte, lleva por título Las industrias culturales en la encrucijada. Un título muy dramático, a mi juicio, que vamos a analizar con la mesa y que espero que también con vosotros, porque al final tendremos un espacio para que habléis, para que preguntéis, para que opinéis. Sí que os voy a pedir a todos, tanto a la mesa como al público, capacidad de síntesis. Solo tenemos una hora, el tiempo pasa volando y queremos hablar de muchas cosas. Decía Oscar Wilde, ningún gran artista ve las cosas como son en realidad. Si las viera, no sería un artista. Yo quiero que esta mesa sirva para desmontar ese mito, porque yo lo veo así. Creo que el artista se ha dado de bruces con la realidad. Afortunadamente ha entrado en conflicto con ella, por desgracia, porque las cosas no son como nos gustarían y que tal vez ese ecosistema cultural del que hablaba Wilde hace ya mucho tiempo, en otro mundo, pues de alguna manera también ha hecho mucho daño a la clase artística trabajadora de nuestros días. Hay quien se gana la vida con el arte, con la literatura, con la música, entra en conflicto con la realidad cada día y creemos que muchas cosas se pueden y se deben mejorar en un país en el que la cultura es un derecho constitucional, algo que no se nos debe olvidar. El derecho a la cultura está en nuestra Constitución y, de hecho, el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España aprobó el año pasado que la cultura es un bien básico y de primera necesidad, algo que puso de manifiesto la pandemia. La pandemia ha puesto de manifiesto, por supuesto, la fragilidad de los profesionales de la cultura, pero también ese bien básico y de primera necesidad que se convirtió la cultura para todos nosotros en una época de crisis como esa. Paso muy brevemente a presentaros. Violeta Hernández es gestora cultural, siempre muy ligada a la cultura, fundamentalmente a la música y a las artes escénicas. Ella también es creadora, ha sido música, escribe teatro y cree que lo más destacable de su trayectoria es la pasión que además siente por la cultura, algo vocacional. Dirige una empresa, yo diría que ya mítica en Sevilla, llamada La Suite. A sus espaldas, entre otras muchísimas cosas, lleva 17 festivales Nocturama, que se dice pronto, y creo que su empresa es hoy imprescindible para comprender la geografía industrial cultural, ya no solo sevillana, sino también andaluza. Y esto me parece que es coronar un 8000, Violeta, en esta tierra que vivimos. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Y nos acompaña también Ángel Rivero, extremeño, empresario cordobés, con empresa en Córdoba, pionero, como decía Carlos Pardo hace un momento, en una empresa llamada Artisting, que ofrece servicios a los artistas y que ahora quiero que nos detalles para que nos expliques bien de qué va eso, porque sois tan pioneros que muchos no sabemos muy bien exactamente cómo operan estas empresas, pero aparte Ángel también es saxofonista y profesor de música en primaria, en la escuela primaria, saxofonista de hace 15 años. Empiezo por ti, Ángel. ¿Qué es Artisting y qué servicios ofrecéis exactamente al mundo de la cultura? Vale, pues básicamente Artisting es una plataforma que nace desde mi propia problemática personal como artista. O sea, yo siempre he trabajado como músico y siempre el hecho de trabajar con clientes que me solicitaban facturas me suponía un problema porque no era autónomo, ¿no? Entonces no tenía ese asesoramiento ni ese vehículo que me permitiera, o sea, poder realizar mis trabajos de forma legal. Entonces me constituí como autónomo, con un montón de problemas, porque o sea, elegí una asesoría en su momento, pero no era una asesoría especializada en artistas, entonces no entendían mi realidad. Entonces, partiendo de esta problemática, junto con mi hermano, Pedro José, o sea, ambos decidimos crear Artisting para dar esa solución a los artistas, tanto a los que son autónomos como a los que no son autónomos. Todos esos artistas que no son autónomos y que necesitan realizar sus actuaciones legalmente, o sea, actuaciones, conciertos, bolos, eventos, legalmente, nosotros actuamos como sus representantes y les ofrecemos el mecanismo para que puedan realizar sus actuaciones sin ser autónomos. Y luego, por otra parte, a todos esos artistas que se quieren constituir como autónomos y necesitan una asesoría contable, fiscal, legal y laboral especializada en el sector del artista, pues también le brindamos ese servicio.
Violeta, tú sí estabas familiarizada con esta clase de servicio, con esta clase de empresas, ¿no? Sí, sí, son unas empresas que, como dice él, han surgido de la necesidad de... la mayoría de los artistas no pueden arriesgarse a pagar, no, la mayoría no, pero bueno, muchos, a pagarse una cuota de autónomo para a lo mejor dar un concierto, 2 conciertos al mes, y sí que existe una desconexión entre el comprador, digamos, que en muchos casos es la administración pública y exige una serie de requisitos legales y de papeleo y de burocracia infinita, que si no eres autónomo, pues es que no puedes tenerlo. Entonces surgen estas empresas un poco para dar este servicio especializado y cubrir desde la contratación, firmar el contrato con esa administración pública, digo administración pública, pero bueno, puede ser también una empresa privada, la factura, dar de alta a los artistas, facturar y hacer el seguimiento, adelantar los seguros sociales, los impuestos. En realidad es una empresa que corre bastante riesgo, porque tiene que tener luego un pulmón financiero ahí importante, ¿no?, para hacer frente a todos esos impagos o retrasos de pago de la administración, pero bueno, tú lo cuentas. Eso ya es otra historia. Una empresa que tiene mucho que ver con la realidad y poco con la cultura, si nos vamos a la frase de Wilde que decíamos al principio, pero bueno, que hable una tercera vía, porque hasta hace nada ser artista era ser autónomo o no vivir del arte, ¿no? Y quien no quisiera ser autónomo o no sirviese para ser autónomo, ¿no?, porque no todo el mundo ha nacido para eso, sinceramente no tenía otra opción y claro, bueno, sabiendo que existen empresas así, yo creo que, bueno, habéis hecho respirar aliviado, supongo, a mucha gente. Antes me decías, Ángel, que os habéis establecido en Córdoba y que empezáis a tener clientes cordobeses, pero que hasta ahora, en este primer año, casi todos eran de fuera. Exactamente. No sé por qué, pero no me extraña. Afortunadamente ya empiezan a llegar artistas cordobeses. La verdad que sí, que desde hace cuestión de un mes, 2 meses, están llegando bastantes artistas cordobeses a nuestra plataforma y están empezando a confiar y a contratar nuestros servicios, pero lo que te decíamos antes, o sea, llevamos prácticamente un año y hasta hace 2 meses no hemos podido decir que hemos accedido al mercado de Córdoba. Os lanzo una pregunta, a ver si tenéis respuesta para ella. ¿Cuánto daño ha hecho, con esa frase que empezábamos de Oscar Wilde, y también con ese estigma cultural que se ha sentado durante tanto tiempo de que parecía que un artista, si se dedicaba al arte, no podía ser capaz de autogestionarse o de gestionar ese arte? ¿Ha hecho esto mucho daño y estamos en la situación que estamos, en parte también debido a esa cultura? Yo personalmente, con todo el respeto a Oscar Wilde, le voy a poner un poquito en entredicho porque creo que, vamos, todos los artistas que hoy en día, en el siglo XXI, se dedican al arte, o sea, tienen todo el mérito y el respeto del mundo, porque ha surgido un nuevo concepto de artista hoy en día que es totalmente diferente al que teníamos hace 25 años. O sea, el artista de hoy, del siglo XXI, es un artista que no solo canta, pinta, hace fotografía y hace teatro. O sea, se ve envuelto en un ecosistema de tareas que es totalmente ajeno a la música, pero complementario. Hablábamos antes de la pandemia, cómo ha puesto de manifiesto la fragilidad de los artistas por un lado, pero por el otro lado el hecho de que la cultura es un bien de primera necesidad. Si alguien no lo creía, desde luego la pandemia lo ha puesto de manifiesto. Esa ola que se ha generado en lo positivo, me voy a centrar en lo positivo, ¿sigue su curso o ya parece que se nos ha olvidado un poquito ese primer plano que cogió la cultura durante la pandemia? Se nos ha olvidado, sí, yo creo que sí. A ver, la pandemia ha acelerado todo este proceso de digitalización, de ponernos al día, del teletrabajo. Es verdad que en su parte positiva, pues nos ha hecho ver que no es necesario estar todo el día en una oficina, ni estar 8 horas porque sí. Esto permite la conciliación, permite tener un horario pues más adaptado cada uno a sus necesidades. Incluso recortar recursos y tal, pero luego tiene una parte negativa, que es que estamos todo el día con todo mezclado, lo profesional, lo personal. ¿Qué ha traído de bueno? Pues hombre, la posibilidad de encontrarnos, ¿no? La posibilidad y sobre todo poner de manifiesto que el arte acaba encontrando su camino, sea el que sea, incluso en los momentos en los que parecía que el mundo se iba a acabar, el arte estaba ahí.
pero también estaba de una manera, yo creo, un poco desorbitada. Todo el mundo quería estar y hacer streaming y hacer directos, porque si no estabas es como si desaparecieras, y eso no es así. Yo creo que el arte, la cultura, sea la manifestación que sea, necesita sus tiempos y necesita sus procesos, y no hay que estar todo el día porque sí, no hay que estar todo el día grabándose en Instagram. Pienso que todo tiene que recuperar un poco su espacio y su tiempo. Ha traído cosas buenas, pero hay otras que creo que se nos ha ido un poco la pinza. Yo personalmente estoy bastante de acuerdo con Violeta, o sea, con el tema de sobreexplotar el arte para sobremostrarlo a las personas. Yo, de hecho, como artista en la cuarentena decidí hacer silencio como medida de reivindicación, o sea, porque no me interesaba subirse a ese carro, porque al final no es el carro de la creatividad, ¿no? Y no es el carro del buen arte y del buen hacer, ¿no? Porque al final estás haciendo producto, pero sin pararte a pensar y a reflexionar qué es lo que quieres, ¿no? Y sobre todo qué es lo que sientes. Pero por otra parte sí es verdad que se han abierto vías muy importantes con la pandemia de comunicación y de difusión del arte y para artistas, como es el streaming, por ejemplo. O sea, el auge del streaming es bestial, es una herramienta bestial para todos aquellos artistas que quieran mostrar su arte al mundo, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un carácter global del arte que te permite conectar con personas de todo el mundo desde tu casa, estés donde estés, ¿no? O sea, eso también me parece un mecanismo muy importante de transformación y resiliencia para los artistas, ¿no? Sí, y en el ámbito de la gestión, por ejemplo, antes de la pandemia no era habitual que un organismo nacional convocara una asamblea haciendo un Zoom, o sea, es que eso no existía, la gente tenía que ir a Madrid a reunirse. ¿Y quién iba? Pues quien podía, y sobre todo quien vivía ahí. Ahora a esa asamblea asiste muchísima más gente, porque es que se hace por Zoom, porque hemos encontrado de repente, todo acelerado por la pandemia, que existen esas posibilidades. Y quien habla de una asamblea nacional, habla de una asamblea internacional. De repente te puedes encontrar los grandes festivales, el Primavera, el BIME de música, no han hecho las ediciones que tenían que hacer en la pandemia, pero los pro sí se han celebrado, la parte profesional se ha celebrado mediante encuentros virtuales. Entonces, en ese sentido, creo que sí ha sido positivo. Esa virtualidad que, por cierto, ha llevado mucho más al centro a la periferia también, ¿no? En esas asambleas, antes, cuando eran de modo presencial, bueno, pues iban los de la periferia quienes podían, a quien se convocaba, pero quien podía presencialmente acudir. Ahora, afortunadamente, a través de Zoom y de otras cosas, de otras herramientas, cualquiera puede acudir a cualquier cita de este tipo, y a mí esto me parece un paso muy importante para lo que siempre se ha considerado la periferia, que no quiere decir que lo sea. La cultura y el arte, es verdad que de un tiempo a esta parte está en boca de los políticos, está en proyectos de ley, se habla mucho más que años atrás. El tan traído y llevado Estatuto del Artista, que aún no se ha aprobado, pero ahí está, o por ejemplo la reciente Ley del Cine. Pero me da la sensación de que todo está enfocado, al menos por este gobierno de ahora, a un determinado tipo de cultura, y ya empiezan a alzarse voces diciendo que se está olvidando mucho, y en leyes muy diferentes, todas relacionadas con la cultura, a los creadores independientes, a los pequeños creadores, a los que no están dentro de las grandes empresas culturales, los grandes festivales, etcétera. ¿Lo veis vosotros también así? ¿Parece que se empieza a proteger la cultura, pero solo a un determinado tipo de cultura? Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, porque al final tú ves como tres tipos de segmentos, ¿no?, en el mercado del artista. O sea, ves el artista que es amateur e independiente, o sea, que se está autogestionando su carrera, lanzando todo su producto y echando 1000 horas al día sin conseguir más resultados que vivir humildemente. Luego tenemos ese artista que ya adquiere un carácter más profesional y que ya empieza a tener mucho más volumen de eventos o de facturación. Y luego ya vemos estos superstars, ¿no? Los superstars del arte, que son ya es el corte que se muestran mediáticamente, como si eso fuera la realidad de la situación artística. O sea, hay un camino de artistas, sobre todo. Yo he estudiado en el conservatorio, y los conservatorios de música, las escuelas de arte, las escuelas de cine, de todo, están llenos de talento que no puede prosperar por este tipo de corte que hay y este tipo de distopía, ¿no? Porque al final no es real, no es la realidad. Sí, yo también creo que es así. Para empezar, yo creo que en España no se acaba de considerar, aunque esté en la Constitución como un derecho fundamental, no se acaba de considerar la cultura como un bien esencial o como
elemento transformador de la sociedad de la manera que debería. O sea, en algunos momentos sí, sobre todo cuando se asimila al turismo, que el turismo sí que tiene claro todo el mundo, que es un eje fundamental para el progreso, pues sí, los grandes eventos que están vinculados al turismo, pues sí, pero la cultura debe ser apoyada por otras razones, no solo por una razón económica, ¿no? Hay miles de razones por encima de esa, ¿no? La cultura nos hace felices, nos hace emocionarnos, nos hace reflexionar, nos hace tener espíritu crítico, conocer otras culturas, nos hace libres. La cultura y el conocimiento es lo que hace libres a los ciudadanos. Esa debe ser la razón por la que apoyar la cultura. No porque sea un motor económico, que también lo puede ser, pero hay cultura más mainstream, que sí que será obviamente generadora de una economía, y hay otra cultura que es que no lo va a ser nunca, pero por eso no debe ser denostada. A esa cultura yo creo que es a la que debería mirar más el poder público, porque ahí no va a haber un productor que diga aquí hay negocio, voy a apoyar o voy a perfilar un poco la carrera de este artista porque creo que si invierto en él luego voy a tener un retorno económico, voy a recuperar la inversión y tal. No, hay productos que es que no van a tener un retorno económico. Vamos a vivir de los bolos que demos, bueno, cobrar 150 euros cuando tenga un bolo, pues tampoco es que uno pueda vivir, vamos, que no es hacerse rico, pero bueno, y todo el proceso, ¿no? El proceso creativo hay que apoyarlo, porque cuando cualquier agente artístico, un escritor, ¿no? Al que se le presupone con su ordenador, con su boli escribiendo y ya está, no necesita recursos, pues su propio tiempo, durante el tiempo de la creación necesita vivir, ¿no? Necesita comer, necesita cuidar a sus hijos, mantenerse. Eso es lo que hay que apoyar, ese proceso creativo, que el creador, cuando esté en ese proceso de creación, tenga recursos. Y eso no lo están contemplando las leyes. Ni las leyes, ni los gobernantes, ni incluso los que se jactan de creer en la cultura como económicamente un sector estratégico, porque eso en una ciudad como esta lo hemos escuchado hasta la saciedad. Mira, recuerdo cuando Córdoba competía para ser capital cultural de Europa en 2016, cosa que no logramos, hubo una frase lapidaria del poeta Pablo García Casado que resume toda aquella candidatura, que decía: ¿Córdoba será cultura o no será?, ¿no? Bueno, pues una frase obvia, porque Córdoba es cultura desde el principio. Y bueno, todos los políticos se engancharon a ese carro, pero realmente, al menos desde mi punto de vista, nunca se ha hecho nada serio ni potente con los creadores, con los que crean cultura. Es verdad que cuando un gobernante apuesta por la cultura, parece que apuesta por los grandes contenedores culturales, nunca por una compañía de teatro o por una productora de cine o por un festival pequeño que comienza o por etcétera, ¿no? Hay aquí como una especie de distorsión y otro conflicto, a mi juicio, ¿no? Porque yo no creo que ninguna capital se pueda jactar hoy de ser cultural con mayúscula si no tiene creadores, si no está dando creadores, si no hay un caldo de cultivo de creadores en las artes plásticas, en el teatro, en el cine o en la música. Y creo que mucha gente, por desgracia, está pensando ya en nuestros días que una gran capital cultural es la que tiene 5 museos impresionantes, que oye, que también, que está muy bien tener museos, pero ¿dónde están los creadores? O sea, es que si no se apoya a los creadores, ¿qué hacemos, no? Creadores perdidos por el camino, como decía antes Ángel, talento que se pierde, simplemente porque esa diversificación que se le pide al artista hace imposible que se dedique al 100% a la creación. Ahí ya estás perdiendo talento. Y luego también eso, porque cada creador necesita sus tiempos de trabajo, y si no se apoya ese tiempo, no se invierte en que el creador tenga ese tiempo para poder hacer su trabajo, pues no lo va a hacer. Lo mismo nos ha pasado a las mujeres durante muchos años. Si nosotros, además de ocuparnos o ocuparse las mujeres de las labores del hogar, de la casa y no sé qué, encima queríamos tener tiempo para escribir, para pintar, pues evidentemente la mayoría lo dejaba por el camino, ¿no? Claro.
En mi opinión, por ejemplo, aquí hay un problema también de concienciación del público, ¿no? Porque vemos que estos grandes artistas, todas estas grandes personas que mueven masas, tienen un público, ¿no? Pero ¿qué pasa con el pequeño artista? Se le está enseñando a los chavales, por ejemplo, a los niños en un colegio, en un instituto, a apoyar a esos pequeños artistas. Se están promocionando en los institutos la cultura. ¿Cómo son los currículos educativos de educación artística, tanto en educación primaria como en educación secundaria, como en todas las etapas de educación? O sea, yo creo que, en mi opinión, o sea, también desde la parte educativa, falta una regulación de las leyes de educación en lo referente a educación artística para concienciar a todos estos niños y niñas que tenemos, o sea, para enseñarles que la cultura no solo es los grandes artistas, ¿no? Que también tenemos, o sea, que al lado de tu casa a lo mejor vive un guitarrista increíble, que hace una música increíble y que también tienes que escucharlo y valorar, y aprender a valorar, sobre todo con ese sentido crítico que tú decías, si te mola o no te mola. Es decir, me gusta, vale, no me gusta por esto y por esto, y me gusta por esto y por esto, pero lo escucho y le doy la oportunidad, ¿no? Y esa es la oportunidad que le falta, que lo que digo, parte de la conciencia, ¿no? Y de la falta de apertura mental a ese mercado, ¿no? Y a esos artistas. ¿Y qué autocrítica podéis hacer los gestores, la gente de la cultura, por no haberos convertido en un lobby de presión, por no haberos convertido en una voz alta que cambie la política y cambie la realidad? ¿No hace falta más activismo cultural en este país por parte de los creadores y de los gestores culturales? Muchísimo. Sí, hay sitios donde están bastante bien organizados, depende de las comunidades. Yo, por ejemplo, ayer estaba hablando en el Primavera con una compañera gallega, y allí el sector de la música, de los managers, están súper organizados y claro que presionan a la Junta de Galicia. Aquí no estamos así de organizados. También depende, porque otra cosa es que no hay sinergia entre las distintas artes. Funcionan de manera muy separada el mundo de la danza, el mundo del teatro, el mundo del libro, por supuesto, el mundo de la música. No, eso lo decía porque creo que otra de las cosas buenas que ha traído la pandemia fue tan evidente la desprotección del sector artístico por parte del Ministerio de Cultura, cuando dijeron primero la vida, luego el cine, y de repente salieron las ayudas y vimos que no había nada que cubriera a los artistas, porque ese día que se decretó el estado de alarma, pues no estaban de bolo, entonces no tenían manera de tener ninguna de las ayudas. En ese momento sí que hubo una unión, antes lo hablábamos, ¿verdad? Una unión entre todos los sectores. Vimos que todos estaban en el mismo punto. En ese sentido lo digo, ¿no? Pero es verdad que somos muy pocos los que nos hemos dedicado a diferentes artes, ¿no? La mayoría tiene su camino separado y al final es una Consejería de Cultura o un Ministerio de Cultura, entonces esa unión también entre diferentes disciplinas también sería importante. ¿Y eso cómo se hace? Pues haciendo una mesa, pero de artistas de diferentes disciplinas, así de sencillo. Y haciendo esto. ¿Y tú qué necesitas? ¿Tú qué necesitas? ¿Tú qué necesitas? ¿Vale? Pues vamos a hacer una apuesta en común y vamos a ver qué necesitamos todos y dónde está lo viable, ¿no? Porque hay cosas que son viables y cosas que no son viables. Vamos a buscar un punto en común y vamos a luchar por ello, ¿no? Y haciendo este tipo de cosas, claro, que son fundamentales para ver lo que opinamos todos. Y una ley general de la cultura, por llamarla de alguna manera, ¿algo así serviría de algo más allá del estatuto del artista? ¿Debería legislarse en conjunto? A ver, yo soy partidario de una ley de la cultura, pero con concreción, o sea, entendiendo lo que te digo, o sea, al final cada arte tiene sus particularidades y tiene sus concreciones, entonces siempre y cuando esa ley general de la cultura dé cabida a todas las concreciones que tienen las artes, sí le veo sentido, porque si no, al fin y al cabo va a ser un remiendo a lo que tenemos ahora mismo, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que las leyes así generales, concretas, no solo, que hay que comprometerse a que luego haya unos reglamentos de desarrollo que sí que lleven a esa concreción, ¿no? Y sabiendo sobre todo qué es lo que necesita el sector. No una ley general de la cultura es muy importante, es un bien inmaterial, no sé qué, no.
O sea, ¿cuáles son las herramientas que necesita el sector o cada subsector, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitan los creadores? ¿Qué necesita el sector de las artes visuales? Lo que digo todo el rato, los procesos, hay que cuidar los procesos, los tiempos de desarrollo de los trabajos, las residencias artísticas. Hay gente de las instituciones que no sabe todavía lo que es una residencia artística. Una residencia no es un local de ensayo, que por supuesto hacen falta locales de ensayo, pero no es solo eso. Una residencia es que el artista pueda desarrollar su trabajo creativo, pero a la vez mantenerse. O sea, con el local de ensayo no como. Necesito unos recursos para que yo pueda trabajar, para que pueda desarrollar mi creación. Entonces, sí, o bueno, por supuesto, una ley de bases, un marco general, es importante, pero sobre todo es importante ver que las instituciones empiezan a entender esta importancia que tiene la cultura como elemento esencial en cualquier país, pero vamos, en este es que clama al cielo que no se vea así, que no sea un simple instrumento, que es lo que yo creo que es la cultura para el poder público, un instrumento con el que lucirse. Eso es muy a corto plazo, se necesitan políticas culturales a largo plazo. Y sobre todo que no empaqueten todo en el mismo saco, o sea, que entiendan la realidad de cada disciplina y de cada segmento de cada disciplina, o sea, porque no es lo mismo una persona que toca en la calle, por ejemplo, que una persona que vende sus fotografías, que tiene su estudio, que una persona que está estudiando ahora mismo cualquier disciplina artística, o sea, que son realidades totalmente diferentes, a las que con una ley que sea para todos no da cabida. Yo más que instrumento lo llamaría entretenimiento. En esto soy bastante pesimista, lo he de reconocer, pero me siento apelada a que los poderes públicos en general tratan la cultura como eso, como mero entretenimiento. Tú antes citabas al turismo. En una ciudad como esta, desde mi punto de vista, la cultura está más omnipresente que el turismo de lejos, y sin embargo todas las políticas y casi todo va destinado al turismo y no se ve la cultura por encima del turismo ni de lejos, ¿no? Y esto es una gran tragedia. Quería preguntaros, y antes de darle paso al público, si tenéis algún modelo inspirador, si hay algún país que os inspire o algún pequeño experimento o laboratorio cultural que sea inspirador para vosotros. A mí me encanta el concepto de las orquestas bolivarianas de Colombia, o sea, ¿no? Y de Latinoamérica mucho, por ejemplo, ¿no? Como chicos que no tienen recursos ninguno, o sea, se asocian y con una buena guía y unos buenos recursos y una, sobre todo, buena iniciativa y apoyo de profesionales, se crean sus propios instrumentos y montan sus propias bandas para tocar su música, ¿no? Su música de su tierra. O sea, eso me parece un acto cultural brillante a todos los niveles, o sea, desde el punto de la creación, de la cultura, del folclore, hasta la composición y la propia música. Eso para mí es un ejemplo mega inspirador. Bueno, el modelo francés, donde sí que se protege al artista de una manera que tampoco será perfecto, ¿no? Pero en esta situación de intermitencia que aquí hemos visto, que de repente hay un corte y el artista se queda, los técnicos y todos los trabajadores de la cultura nos quedamos con una mano delante y otra detrás, eso en el sistema francés no ocurre. Pero todo esto viene porque sí que consideran que la cultura es un bien a proteger. Un pianista muy famoso de jazz, que se llama Chano Domínguez, decía: cuando vamos a tocar a Francia nos reciben, nos tratan fantástico, nos cuidan, nos ponen todo. Madre mía, dice, cuando venimos a España a tocar. Y estamos en casa, ¿eh? Claro. Otro amigo mío me comenta, pianista, que cuando va, él es pianista que trabaja mucho con flamenco, que a lo mejor hay un artista francés que en Francia no es nada conocido, pero gracias a que se trae a estos artistas españoles allí, consigue un montón de apoyo para desarrollar el trabajo en conjunto que quieran desarrollar, ¿no? La residencia o lo que sea. O sea, es por los artistas españoles. Y lo que tú dices, ¿no? En Francia se les acoge estupendamente. Aquí hay muchísimas cosas que mejorar y que iniciativas como esta de Córdoba Ciudad de las Ideas, que me parece maravillosa, sean apoyadas
y que no sea tan difícil conseguir el apoyo, o sea, porque es que al final los gestores nos dejamos el pellejo para conseguir que una iniciativa que va a revertir en los creadores o en el público en general consiga mínimo apoyo institucional, y a veces no es por falta de compromiso político, sino porque los procedimientos que tiene la administración no sirven. Entonces, los artistas o los gestores culturales tenemos que adaptar nuestros proyectos a esos procedimientos para que encajen en las maneras de apoyar que tiene la administración, cuando tendría que ser al revés. Primero escúchanos, mira las necesidades que tenemos y adecúa tus procedimientos para que nos puedas apoyar. O sea, que a veces no es una cuestión de falta de recursos económicos, sino que los procedimientos no sirven, los plazos no sirven. A mí no me sirve una subvención para un año natural que me la conceden en noviembre, si mi proyecto yo lo quiero desarrollar en mayo. ¿Por qué hay tantos proyectos culturales a final del año? Por eso, porque todas las subvenciones públicas llegan a final de año, todo se concentra en el otoño. ¿Eso es normal? No. Bueno, pues os doy paso a vosotros, si os apetece preguntar, opinar, contarnos algo de vuestra vida como artistas, como gestores, a mano alzada. No seáis tímidos y mientras tanto, y lo pensáis, aprovecho pues para felicitar también y unirme a las felicitaciones a esta comunidad cultural que es Ciudad de la Idea, que me parece un pequeño milagro que esté ocurriendo en Córdoba, que creo que iniciativas como esta dan la autenticidad tan necesaria a la cultura de una ciudad en tiempos tan inciertos. Así que os deseo larga vida. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? No me lo puedo creer. Me ha pasado a mí el año pasado. Gracias, Antonio. Las ayudas que convoca la Comunidad de Madrid para la creación se convocan en el mes de finales de abril, principios de mayo, las resoluciones finales de mayo. El pago llegó el 20 de diciembre. La persona, el funcionario de turno, amenazándote de que, bueno, evidentemente todas las facturas tienen que estar en esa fecha, no se pueden facturas posteriores y que tienes que tener, digamos, una prueba de que el trabajo está hecho. Entonces, pues realmente decir, pues sí, se convocan estas historias, pero es como casi por obligación, no porque realmente tengan un convencimiento y una inversión intelectual en este tipo de cosas. Es así. Se llenan la boca de palabras, pero no son profesionales ellos con el tratamiento del tejido cultural, les da igual. Es decir, sobre todo cuando estamos hablando de creadores individuales, les da igual. Los procedimientos no son los adecuados en ninguna administración. Yo creo que ese debería ser el gran reto de la cultura. Buscar que la financiación pública pueda llegar de una manera mucho más eficiente al creador o a los que gestionan los proyectos privados, ¿no? Esa simbiosis entre público y privado no funciona, no está funcionando bien. Y es una pena. Yo creo que es el modelo. O sea, yo no pienso que los modelos a seguir sean los liberales. O sea, que está claro que el poder público tiene que apoyar a determinada cultura, pero si no sabes cómo hacerlo, al final es una trampa. Bueno, es que al final pues juegas con las mismas herramientas, ¿no? Claro. Acabas pues haciendo trampas, ¿no? Claro. Pero bueno, el arte no deja de ser una mentira también, ¿no? Gracias. Yo quiero abrir un poco de debate también con el precio de la cultura. Y quería preguntaros si vos, lo mismo que tú comentabas antes, ¿no? De que falta un poco como de educación cultural en las escuelas. Y decíais que falta apoyo por parte de la institución, pero creo que también a veces falta apoyo por parte del público, porque no es la primera vez que escuchamos, yo no voy al cine porque es súper caro, yo no voy a un concierto porque vale 80 euros, pero el consumo de cultura ha ido cambiando con el paso de los años y creo que hay mucha gente que todavía no aprecia el trabajo del artista y no lo valora y piensa que la cultura es gratis. Quería saber un poco vuestra opinión sobre el tema. Yo lo primero que te decía era, vamos, lo primero para valorar una cosa es la concienciación, ¿no? O sea, la conciencia es lo primero para que tú entiendas
lo que es algo, ¿no? En su esencia. Y lo segundo es la accesibilidad, ¿no? Nos ponemos en un contexto, una familia de recursos bajos, ¿no? Que tienen 5 hijos, les encanta el arte y les encanta la música. Quieren ir al cine. ¿Cómo lo hacen, no? Si tú tienes que pagar un dineral, esa familia tiene otras necesidades. O sea, al final es lo que decía antes, que no es coherente con la realidad. Porque por otra parte, o sea, es verdad que cuántas personas hay, o sea, si haces una encuesta en cualquier grupo de personas, ¿cuántos tienen, en un instituto, por ejemplo, cuántos tienen Netflix, no? Una clase de chavales, ¿cuántos tenéis Netflix? 30. De 30, pues a lo mejor tienen Netflix 27 o 28, ¿no? ¿Cuántos habéis ido esta semana a ver un concierto o a escuchar una obra de teatro o a ver poesía o a ver un museo? 1, 2, 3... Por eso te digo que al final parte todo o sea, en mi opinión, de conciencia y luego de accesibilidad, ¿no? De entender que es importante, que es una cuestión muy importante por muchas razones. O sea, tú has apuntado varias de ellas. O sea, lo primero, el sentido crítico, la libertad, la capacidad de viajar y de crear todas las historias que tú quieras, ¿no? Y luego, por otra parte, que puedas acceder a ello, ¿no? Que eso es la realidad, que tengas la posibilidad de acceder a ello y los recursos, ¿no? Pero es verdad que hay muchas cosas que son gratis que la gente tampoco les presta atención, ¿eh? El otro día leía en una entrevista a un escritor que ha escrito un ensayo sobre arte que decía: puedes matar perfectamente a alguien en una sala con un murillo delante del Bellas Artes de Sevilla, porque no va a haber nadie. Nadie te va a ver. Y es gratuito. O sea, a veces somos nosotros mismos el público, ¿no? Los que no ponemos en valor las cosas que tenemos cerca. Yo iba sobre todo más un poco por el tema de que sí que es verdad que es cierto que hay gente que no va a tener siempre muchos recursos y obviamente tiene que destinar parte de esos ingresos o ahorros a ciertas áreas de la economía familiar, pero al final yo también pienso en el trabajo del artista, ¿no? Porque vosotros tenéis que comer de eso, ¿no? Que al fin y al cabo de eso se trata. Entonces es como que es una delgada línea muy fina que separa el quiero vivir de esto y tú tienes que entender que mi trabajo vale esto, que no es gratis, pero por otro lado es como también para que haya más conciencia tiene que haber como más accesibilidad. Entonces es como muy difícil mantener ese equilibrio al final para que se sostenga todo. Por eso me preguntaba si es más un problema de cómo la sociedad se enfrenta a la cultura o si es un problema más desde dentro de cómo a lo mejor el gobierno o las instituciones están proyectando la cultura hacia afuera. No sé, es que es un tema un poco complicado, la verdad. Al final se resume en lo mismo, ¿no? O sea, si tú, o sea, la educación es una concreción de la sociedad, ¿no? O sea, si la sociedad en su educación pone un modelo educativo que no fomenta que la cultura es importante, ¿cómo tú vas a entender que la cultura es importante? Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo veis vosotros esa evolución de aquí a, por ejemplo, 5 años? ¿Creéis que va a haber una evolución real o seguimos un poco estancados, comparando con otros modelos, ¿no? Que comentabais, el francés, Latinoamérica? Todo depende de la actitud. O sea, de la actitud que adoptemos todo el colectivo de artistas, de gestores, de productores, pero vamos, todos juntos, en un esfuerzo compartido y colectivo. O sea, para remar todos juntos en esa misma dirección y luchar por esas condiciones que quieres. O sea, si me haces esa pregunta y me preguntas si eso va a suceder de la nada, te digo que no. Y te digo que en 5 años la situación va a ser igual que la que tenemos ahora mismo o peor. Déjame que al hilo de tu pregunta sobre la accesibilidad de la cultura ponga un ejemplo y os prometo que no va con segundas porque le he dado muchas vueltas. En Córdoba, dentro de nada, se va a celebrar la Noche Blanca del Flamenco. Hemos estado 2 años sin celebrarla por la pandemia. Esto es una noche entera con espectáculos flamencos por todas las calles del casco histórico, fundamentalmente de la ciudad, gratis, accesible a todo el mundo, solo tienes que llegar con mucho tiempo para coger sitio y poco más. Os pregunto, ¿hasta qué punto un evento de esas características crea hábitos culturales y puede inspirar a futuros flamencos o enseñar flamenco de una manera profunda a las generaciones futuras? Y es un evento gratuito, con artistas de primera línea y accesible a todo el mundo.
Pues yo no conozco en concreto el evento. Entiendo que siempre será positivo, ¿no? Que exista, no sé, lo puedo comparar con el Festival de Cine de Sevilla, donde también hay muchas voces críticas porque no es manera, ¿no?, de ese consumo masivo todo a la vez, de 80 películas al día, y es verdad que está lleno. Bueno, pues yo creo que de alguna manera servirá, ¿no? A lo mejor no es el consumo más adecuado al biorritmo natural de una persona, verse 80 películas en un día, o 4 o 5, las que sean. Pero bueno, por otra parte es una manera de que llegue. Hombre, al final toda iniciativa cultural suma, ¿no? O sea, decir que resta, o sea, en mi opinión no resta, al revés, suma, ¿no? Siempre vas a encontrar a personas que estén iniciándose en el mundo de la guitarra o en el mundo del cante o del baile, que vean a un profesional que le guste, que le inspire, que poderlo conocer en primera persona. Personas que en la vida se hubieran planteado que el flamenco puede ser su estilo, se lo planteen también. Pero es cuestión de inspiración, ¿no? Inspiración que es momentánea y es efímera. O sea, no se trata de un hábito, ¿no? Para crear un hábito necesitas hacer un hábito. Y el hábito se hace con una programación regular, ¿no? Que este festival fuera un referente como colofón, pero que hubiera una serie de alternativas que fueran temporalmente secuenciadas en el tiempo. Es que hay una cosa que es interesante, que un poco es lo que estáis hablando y lo que has preguntado tú antes, que es que el modelo festival, igual que el modelo museo... Espera, que te dan el micro, Carlos. El modelo festival y el modelo museo genera sobre todo público de cultura, no genera tanto un tejido cultural. O sea, es más complicado, o sea, esa idea de que el estímulo te va a llevar a que tú te sientas un artista porque vas al Museo Picasso y quieres ser como Picasso, pues, bueno, en un sistema así de competitividad y de creatividad en una sociedad de consumo, pues es un mito, ¿no?, de alguna manera. Entonces, realmente, o sea, es lo que estáis diciendo, o sea, si todo se tiene que remar, o sea, si es tan difícil, por ejemplo, en el Estatuto del Artista, si ha sido tan difícil poner en común diferentes perspectivas de diferentes sectores, y hay unos que están muy organizados y otros que no están nada organizados. El sector de las artes plásticas no está nada organizado, el sector del cine está muy organizado. El sector del libro, pues no es representativo de lo que supone la industria del libro, los que representan de alguna manera al sector. En la educación, las humanidades están siendo arrinconadas desde hace muchos años. En la televisión pública no hay programas culturales, hay un programa de artes plásticas a lo mejor a las 3 de la mañana y el programa de literatura tiene que funcionar de tal manera que no parezca que está hablando de libros, porque la cultura no es sexy en la mentalidad de quien programa culturalmente, o de quien programa las televisiones y de quien programa incluso pues, determinados órganos de difusión que vienen desde el propio ministerio. El Estatuto del Artista. Mañana Belén Álvarez nos hablará con mucho más rigor del que pueda tener yo ahora, pero es un proyecto aprobado o es un trabajo aprobado por el Congreso de los Diputados que ahora mismo se ha convertido un poco, en 2017, si no recuerdo mal, por todos los grupos del Congreso. Ahora mismo es la zanahoria que cada cierto tiempo resuena un poco en la capacidad que en el PSOE, por ejemplo, el antiguo ministro hace un año antes de que lo echaran o dejara de ser ministro, también iba a aprobar el estatuto del artista y del trabajador cultural o del creadores culturales. Dentro de poco viene IZ aquí a Córdoba precisamente a lo mismo. Hace unos años la zanahoria se llamaba Ley de Mecenazgo. En fin, no sé, o sea que es como la visión desde luego es bastante pesimista, ¿no? Pero a la vez, pues no sé, me voy a callar. Que, bueno, tampoco quiero yo hablar mucho, ni tampoco ser pesimista, pero sí hacer un llamamiento, a ver si vosotros lo resolvéis, la ecuación esta. ¿No creéis que habría que hacer un llamamiento a la solidaridad y a la responsabilidad de una sociedad que ve como un sector que es el nuestro, después de que se va a perder el 20% del poder adquisitivo del español después de la pandemia, que está eso bastante claro, y lo primero que hace al final es pagar una casa, pagar un plátano, pagar la gasolina de tu coche, etcétera, etcétera? Lo último que te queda ya es para eso, pues consumir cultura o asistir a un concierto, a una galería, comprar, en fin, un libro.
Ese 20% ya casi como que el español de clase media lo ha perdido. Y ahí es donde nosotros teníamos nuestro trocito de tarta. No se dan cuenta que ahora qué va a pasar con nosotros. ¿Sabes? La sociedad tendría que darse cuenta de que hay una serie de personas que lo van a tener más difícil, que ya lo tenían difícil, pero ahora lo van a tener mucho más difícil después de esta pandemia. Pregunto, ¿qué fórmula o qué ecuación le veis vosotros a este problema que vamos a tener nosotros? Y no es pesimismo, sino que es realismo y que intenta buscar una solución. Bueno, yo no sé cuál es la solución, pero vamos, está clarísimo que la solución pasa porque la sociedad tome conciencia de varias cosas. Primero, que no todo el mundo es creador, porque la digitalización ahora hace que todo el mundo, se supone que tenemos los recursos a nuestro alcance de producción, de distribución y tal, pero eso no es verdad, no todo el mundo tiene talento y otra cosa, que la creación surge así de la noche a la mañana. La creación es producto de un esfuerzo grandísimo y ese esfuerzo hay que pagarlo. Entonces, esa conciencia de la sociedad y de darse cuenta además que mirando para otro lado sobre este problema se está desperdiciando muchísimo talento y el talento cultural es motor de la sociedad y genera empleo y genera riqueza y tal. Todo eso la sociedad tiene que verlo. ¿Cómo? Pues no lo sé, yo creo que, insisto, este es un buen punto de partida, que esto se haga en otros sitios, que se vuelva a hablar de estas cosas, que se ponga en el punto de mira, que salga a la prensa, que no se nos trate solo como productos, que el mainstream o la cultura del mainstream, no el mainstream, los grandes festivales no es lo único que hay salas, que hay pequeños espacios. Yo estoy mucho por recuperar las pequeñas cosas, ¿no? La esencia como creadora y como consumidora, como público también. Cada vez me abrumo más de tanto contenido digital, presencial o como sea. Yo con un concierto tengo más que suficiente en una noche. No necesito verme 8. Me mandaba un amigo el otro día lo que se había visto en el Primavera Sound y es que no lo puedo entender cómo no le ha dado un ataque al corazón de emoción. O sea, yo ya físicamente ni de coña aguanto yo eso, pero emocionalmente, si yo con un concierto de The Cure tengo para 2 años. O sea, ¿cómo me voy a ver a Nick Cave, a Moe, a Lowe, a todos los que se vio ese hombre en 2 días? A mí me pasó en un Primavera Sound que tocó Neil Young y después tocaba Sonic Youth, que es una banda favorita, encima son amigos. Claro. Pues terminó el concierto de Neil Young y yo me fui al hotel a dormir. ¿No viste y a las 11 dice, ¿pero a dónde vas? Ahora digo, es que yo ya no necesito ni puedo ver nada más, ¿no? Pues ya la emoción ya la he tenido. O sea, que te doy la razón ahí y efectivamente, o todo o nada, ¿no? Como... Total. Eso. El Triángulo del Arte en Madrid, ¿no? La gente que va y el Reina Sofía y luego el Thyssen y luego el Prado, de verdad, o sea, no. Vente a lo largo del año varias veces y ya está. Espera, Gaby, el micrófono un segundo, para que me oigan en diferido. No, sí, para la grabación. Ah, vale. Que decía que para mí la cultura ha sufrido un proceso degenerativo, ¿no? Se estableció un paralelismo o se asoció la cultura primero al espectáculo, luego al entretenimiento y ahora directamente la cultura es un concurso. Entonces, si es un concurso hay ganadores y perdedores y me parece que entonces estamos rompiendo la esencia y tiene mucho que ver con todo lo que estáis diciendo. A mí me parece que es tan dramático que lo veo irreversible, pero me gustaría que antes de que se acabara nos dieseis alguna esperanza a los pesimistas como yo. Que hable un optimista, por favor. Yo volviendo a tu propuesta, o sea, a tu ecuación, o sea, tengo una posible solución. O sea, todos los que estamos aquí sabemos lo que es el IRPF, ¿no? Y lo pagamos religiosamente, ¿no? Vosotros sabéis que existen unos tramos por IRPF también, ¿no? Pues al fin y al cabo una solución de hacer accesible la cultura a todos los segmentos es pagar la cultura según ingresos. Pagas en función de lo que tengas. Alquileres bajos. Se bajan los alquileres y se acaba el problema para todo el mundo, para los trabajadores del sector y para el público también. Pero alquiler en general, de vivienda, de locales, de todo. De vivienda, perdón, de vivienda. Ah, vale. Casas baratas, yo creo que el problema se arregla. Bueno, ya. Soluciona unos cuantos, sí.
Yo vuelvo a un hilo de antes porque, bueno, yo me dedico al cine y por eso tengo una relación con Francia muy grande, obviamente. Voy mucho ahí, parte de mi trabajo lo he aprendido y desarrollado ahí yendo y viniendo, precisamente porque ahí hay cobertura y hay, por tanto, desarrollo también de instalaciones, de asociaciones de artistas y de cineastas y en ese sentido yo también estoy entre el cine experimental y el arte visual y las artes visuales y la industria, ¿no? O sea, en ese rango enorme de trabajo porque hay que pagar el alquiler y comer y entonces tienes que estar como moviéndote en ese rango muy amplio. Y entonces como que yo creo que el modelo de los intermitentes franceses es muy bueno, pero cuando se habla del modelo, como no se conoce la historia, parece como si el Estado francés hubiera regalado el régimen de intermitencia a los artistas y es un modelo que se ha luchado por parte de las asociaciones de artistas con movilizaciones muy conflictivas, incluso que llegaron a ocupar las televisiones públicas para que no se lo quitaran. Entonces, lo digo también retomando lo que estabais comentando. Yo creo que hay que organizarse, hay que comunicarse, hay que hablar de las necesidades que tenemos desde cada sector y tener espacios colectivos en los que trabajar para que esas legislaciones sean las que deben ser, que el modelo francés es bueno porque obviamente hay una política cultural pública en Francia que además no depende de los partidos políticos, como pasa aquí, que abren una línea de ayuda y a los 4 años la quitan y luego la vuelven a poner. Y a mí me dieron una beca de perfeccionamiento de estudios artísticos para que me fuera a Andalucía, pero no me dieron una de vuelta, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque cambió el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un montón de cuestiones, pero yo creo que en relación a la intermitencia, que para quien no lo sepa, lo que tiene de potente el modelo es que reconoce el tiempo, los huecos de tiempo que hay entre contrato y contrato, de manera que se reconoce que los artistas siempre estamos trabajando y que entre contrato y contrato tú estás leyendo, estás escuchando música, estás yendo a ver cosas, estás cantando, estás ensayando, estás entrenando, todo lo que sea, ¿no? Depende de cada uno. Ese tiempo es trabajo artístico, de investigación y de proceso. Y en el régimen de intermitencia, por eso se llama de intermitencia, se reconoce ese tiempo entre un contrato y el otro. Entonces tienes un subsidio anual con tal de que tú tengas un mínimo de 2 o 3 contratos anuales, bolos o lo que sea. Y es para todos los trabajadores culturales, artísticos y del espectáculo de todas las disciplinas, ¿no? Claro, eso se ha luchado. No se lo han regalado a nadie tampoco, ¿no? Yo no puedo estar más de acuerdo. Para mí la política con mayúscula es la ciudadanía y el activismo ciudadano y ya no solo para los artistas en los que nos estamos centrando. Si un pueblo pequeño se empeña en que en su localidad haya una biblioteca, seguramente la conseguirá y en esa biblioteca a lo mejor se creará un grupo de teatro y varios clubes de lectura y a lo mejor alguien da un taller de cine o alguien de pintura, ¿no? Y eso es crear cultura en una pequeña localidad, como existen muchos pequeños pueblos de Francia, que es que hay pequeños pueblos de Francia, nada comparable a nuestras agrociudades como Montilla, Puente Genil, no, pequeños pueblos que tienen 2 teatros y 3 cines y una gran biblioteca y actividades culturales impresionantes para no tenerte que ir ni a París, ni a Burdeos, ni a ningún sitio para ver una buena exposición, ¿no? Y yo estoy convencida de que una comunidad pequeña lucha por eso y lo consigue, o que un grupo de artistas lucha por tal ley o por tal estatuto y lo consigue. Ahora, hay que unirse, hay que trabajárselo, hay que luchar por ello, pero para mí la política con mayúsculas es esa, no es fácil, pero yo creo que sí es posible y verosímil, ¿no? Y de eso se trata. Al final pensamos que los derechos son gratis, ¿no? Y los derechos hay que ganárselos también. Y hay que ganárselos sobre todo cada día, ¿no? O sea, no me los gano en un momento y luego ya tengo los derechos a perpetuidad, ¿no? Y no instalarse solo en la queja, yo creo que esto también es bastante importante, ¿no? Que no lo digo por aquí, pero que oigo a demasiada gente llorar y eso está bien, pero... No sé. Bueno, pero no es llorar, es poner las cosas en su sitio para a partir de ahí saber cómo crecer, ¿no? Cómo mejorar. No instalarse ahí, sino que sea un impulso, vale, eso te lo compro. Queja más acción, ¿no? Exactamente. No solo queja. Exactamente. Bueno, creo que no tenemos tiempo para más, que hay otra mesa ahora. ¿Alguien quiere decir algo más? Que no se quede con las ganas. Pues muchas gracias, Violeta y Ángel, y gracias a Ciudad de las Ideas por Gracias a ti y a todos vosotros.